El cierre de los helados, conste que no es la primera vez que hablamos de helados. No es la primera vez, pero sí es la primera vez que hablamos del Museo del Helado. Es verdad, porque se lo crean o no se lo crean, es verdad. En Castilla-La Mancha tenemos, yo creo que es el primer museo del helado que existe, ¿eh? Allí Yo juraría en Albacete. Que sí. Ahí está, eso te iba a decir yo, está en Albacete. Vamos a ver cómo ha surgido la idea, porque a mí evidentemente me gusta el saber que tenemos un helado. A ver, cuéntame con quién tenemos que hablar, a ver. Pues mira, yo te cuento, tenemos a Francisco Javier Francés Ferre, uno de los dueños de Franfer, que pertenece a la tercera generación, que se dice pronto, de esta empresa, y vamos a hablar con él, que nos cuente cómo ha surgido la idea y qué es esto del Museo del Helado en Albacete. Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Encantados de que esté con nosotros. Nos gusta mucho la idea de que haya un Museo del Helado, ¿eh? Pues la verdad es que a nosotros sí nos pareció una idea fabulosa poderlo realizar. Conviene decir que usted es parte de los responsables de Los Valencianos, que es una empresa especialmente conocida en varias zonas, especialmente también ahí en Albacete, como les decimos, y al final le surgió la idea de hacer este museo porque al final me imagino que ustedes tendrían mucho material del que han venido utilizando durante toda la vida, ¿no? Pues sí es cierto de que este museo se ha podido realizar pues por dos factores. El primero, el poder tener material tanto de maquinaria como fotográfico como de utensilios para poder realizarlo. Parte de esta maquinaria es propiedad nuestra, pero también albergamos maquinaria y utensilios de restos de compañeros artesanos del helado que nos han cedido o nos han donado todos estos utensilios y maquinarias para que pueda ser un museo pues que realmente tenga maquinaria desde los años 1930 hasta los años actuales. Esta es la primera parte, y la segunda es contar en la actualidad con la segunda generación, que en este caso es mi padre José Francés y mi madre Teresa Ferre, la que de una manera muy importante pues son los que le han dado la configuración, digamos, a la historia de este pequeño museo. Habla de la segunda generación, pero llevan 3 haciendo helado. De hecho, yo tengo por aquí el dato de que fueron sus abuelos los primeros que llegaron a Albacete a vender helados. Efectivamente, allá por 1942 la empresa es fundada, aunque sí mi abuelo y mi abuela en el año 1939 ya habían venido a hacer la feria de Albacete. Y actualmente ya no es que contemos con mi generación actual, que es la tercera, sino en estos momentos ya hay algún miembro de la cuarta generación que está de forma, digamos, temporal, porque está haciendo estudios en la universidad en Castilla-La Mancha, pero que sí, que ya forma parte de esta empresa, la cuarta generación. Por cierto, hablábamos acerca de cómo llegaron sus abuelos, en este caso por primera vez a vender helados a Albacete. De hecho, esa bicicleta en la que ellos llegaron a vender el helado es una de las piezas que se conserva ahí en el museo. Bueno, la bicicleta es posterior, porque cuando... ¿Ah, sí? Sí, la bicicleta que está expuesta en el museo es de los años 50, pero en 1939, cuando se viene a hacer la primera feria, lo que utilizan mis abuelos son los típicos carritos de helado. O sea que la bicicleta sería el sistema de reparto, digamos, de los horchata y los granizados, pero en un principio pues se comienza con el helado, y la forma, digamos, el establecimiento para expender estos helados al público pues son los carritos, que de hecho hay dos réplicas en un tamaño digamos pequeño que los ha confeccionado mi padre José Francés, para que qué bonito, para que se vea, y son fieles réplicas tanto a esos carritos, nada más que en tamaño de
no digamos miniatura, pero sí un tamaño pequeño. Viendo las máquinas, los utensilios, los moldes, podemos apreciar que ha cambiado el sector. ¿Nos lo puede usted explicar, vamos, un poco más? Que lo sabrá mejor, por supuesto. ¿En qué ha cambiado más en forma general el sector? Bueno, pues en estos 100 últimos años de este oficio, pues hay una revolución importante que nos lo da, porque nosotros, bueno, tenemos lo que se llama el factor tiempo, que digamos es el sol y el calor, pero en los años, por 1930, pues el problema era cómo conservar este helado, que se debería conservar sobre menos 10, 14 grados bajo cero. Y para esto pues se empleaba lo que era hielo y se le incorporaba sal. Por tanto, al no haber ninguna otra forma, pues en el momento que el hielo se deshacía, pues había que volver a la fábrica, puesto que si no el helado se echaba a perder. Entonces, pues si vemos el comportamiento y la forma de trabajar de aquellos comienzos a los actuales, no tiene nada que ver. Evidentemente. De todos modos, ustedes hacen helados, me imagino. Sí, nosotros fabricamos helados. Yo, como tercera generación en mi casa, viví el levantarme todas las mañanas antes de irme al cole y ver cómo mi padre y mis abuelos fabricaban helados. Madre mía, eso tiene que ser, para un niño, tiene que ser un sueño, ¿eh? Y más para los amigos. Sí, ir a visitarlos allí de amigo estaba muy bien, desde luego. Tendría que ser estupendo, pero incluso yo creo que en ese sentido ha cambiado el propio sector. Es decir, al final hemos visto cómo la maquinaria nos permite hacer helado de una forma, yo no sé si igual de tradicional, porque al final hacer helado es hacer helado. No creo que en este sentido haya cambiado mucho, pero sí el método, ¿no? Pues prácticamente hoy en día no tiene nada que ver cómo se hacía el helado artesano conforme hoy digamos ya no los pequeños heladeros artesanos como nos podemos seguir definiendo nosotros, sino los grandes fabricantes de helado. Prácticamente el ser artesano o el fabricar, digamos, helado industrial, pues en cuestión de maquinaria solamente hay una maquinaria que diríamos que sería un homogeneizador de pistones, que es hacer el helado en partículas más pequeñas. Pero realmente lo que nos da, digamos, la calidad en un helado, independientemente de que sea artesano o industrial, pues primero son las materias primas con las que las elaboramos. Luego el tiempo que tengamos ese helado, digamos, en conservación, puesto que cuanto más reciente sea el helado, pues más calidad tendremos en la forma de degustar. Y luego, por último, pues si haces una cosa que es atractiva y te gusta, pues al paso de los años lo que tendrás más experiencia y mejor saber hacer. Uh-huh. ¿Y cómo han planteado la idea del museo? Es decir, ¿hacen visitas guiadas o pueden asistir particulares? La idea del museo, bueno, nosotros hace ya una década empezamos ya a hacer visitas guiadas para colegios, donde se les enseñaba de una forma, digamos, instructiva, pues y se veía in situ la forma de fabricar helados, y luego pues tenían una degustación. Al hacer el Museo del Helado, lo que nos estamos planteando es pues añadir, digamos, a esas visitas guiadas pues algo más, pues pensamos pues que podíamos hacer este museo, y al mismo tiempo que veían cómo se hacía una fabricación actualmente, pues también que se viera cómo ha evolucionado este sector en estos últimos 100 años, que ha experimentado una revolución total. ¿Y estáis realizando un documental también, no es así? Estamos, sí, porque el museo está inaugurado, pero para el año que viene, puesto que ahora la época escolar se había acabado, pues estamos preparando una sala
visual para que se pueda ver esa maquinaria y esos utensilios como se empleaban antiguamente y hoy en día qué maquinaria y qué elementos se utilizan, para que cuando se vaya a ese museo, pues que realmente cuando estemos viendo algo sepamos qué es lo que estamos viendo. Venga, Javier, yo ahora quiero ir al turrón directamente. No es que vayamos a preguntar por el turrón, que eso lo voy a hacer luego, ¿vale? Pero vamos ahora a lo que es la parte en sí. Decía en este caso que cuando uno va a visitarlo, que además se puede ver cómo se elabora el helado. ¿Cuántos helados se pueden hacer? ¿De cuántos sabores se puede hacer ahora mismo el helado? ¿Cuántos se sirven ustedes aproximadamente? Bueno. Todo el helado tiene, digamos, un mix que es una base, ¿no? Y a partir de ese mix base, pues dependiendo lo que sabor que queramos hacer, pues se añaden otros ingredientes. Entonces, helados dulces, pues podemos meter en la imaginación todos los que quisiéramos hacer, serían infinitos. Nosotros solamente... Salados. Es que lo sé porque me ha hecho mucha gracia. Cosa que hablamos hace algunos días aquí en esta sección, en el Comer con un maestro heladero, y nos decía además que se está tendiendo, por decirlo así, a poner de moda el helado salado. Es decir, porque al final la textura del helado admite, hasta ahora lo conocíamos como un dulce sin más, pero es verdad que nos admite jugar con ella. Es decir, el meterlo en algunas ensaladas, hacer algunos entrantes, y es verdad que se está jugando mucho y que hay determinadas recetas de postres salados. Es que cuando además lo ha dicho lo de postres dulces se me ha venido a la cabeza, que nos permite jugar muchos, ¿no? ¿También juegan ustedes en este sentido con ellos? No, nosotros en el tema de helados salados, la verdad es que no tenemos actualmente. La iniciación del helado salado la empezó un heladero que ha sido presidente de la Asociación Nacional de Heladeros en Mallorca. Es el heladero que se ha encargado de hacer todos los cursos a nivel nacional para heladeros profesionales. Y ahí sí que había un abanico de helados salados. Su negocio está en Mallorca, y en Mallorca, pues la verdad es que tienes, digamos, un público totalmente diferente al que puede ser no, es mucho más internacional. En la península, efectivamente, claro. Donde, bueno, pues cuentas con turistas y ya no turistas, porque en Mallorca hay un colectivo muy grande que viven durante todo el año, pues de alemanes, de ingleses. Entonces, pues es el pionero en la fabricación del helado salado. Y luego, por lo demás, lo que yo decía en este caso de helados dulces, ¿cuáles serían los más, iba a decir raros, Marta, pero no son raros, digamos, que los más llamativos con los que podemos jugar? Pues hoy en día son aquellos que les incorporamos, llamémoslo un topping, un añadido más, y que son los que un poquito pues están revolucionando pues todo el tema de sabores. Javier, sabores, que es que tengo a Marta con ganas de lo de los sabores. Cuéntele los sabores. A ver, pues mira, ¿qué sabores? De los últimos que hemos incorporado, pues un helado de sabor a nubes. ¿Y qué le echamos? Pues, qué dulce, ¿no? Con nubes. Eso está muy claro, ¿no? Qué horror. Un helado con sabor a nube, dan ganas de no acabarlo nunca, por Dios. Sí, pero la base de ese helado, aunque parezca, es un helado de nata. Efectivamente, o sea que muchas veces le estamos añadiendo... Con un toque fresado, ¿no? Porque efectivamente. Gente, si es que podemos hablar de un dulce de leche, podemos hablar de una vainilla con galletas de cookie, podemos hablar, pues ahora mismo, lo que sí solemos hacer es mantenemos 24 sabores, porque nuestras vitrinas de nuestros comercios minoristas tienen 24 sabores. Cuando nosotros incorporamos un sabor nuevo, tenemos que quitar otro. Eso es un dolor. Eso es un dolor. Esto es como las nominaciones, a ver cuál abandona. Yo me imagino de todos modos que irá por modas, ¿no? Hay años que de repente se pone de moda un sabor y hay otro que sin embargo no se consume tanto, ¿no? Sí, o también depende un poquito de... Este año hemos sacado un turrón nuevo que se llama Turrón Delicias, que bueno, pues la idea, digamos, del turrón, pues lo hemos incorporado porque mi padre José Francés, de esa segunda generación, pues quería tener una variedad más de turrón. Y bueno, pues hay que hacerle caso, ¿no? Claro. ¿Y cuáles triunfan más? ¿Los que son más bien de frutas o los que son más comunes, como el chocolate, la vainilla?
Siempre hablamos de 5 sabores que son los de siempre, que es una nata, una vainilla, un chocolate, una fresa y un turrón. Y luego hay otros, digamos, sabores, por ejemplo, una chocotrufa también se vende, pero la base siempre hablamos de chocolate. O sea, siempre nos movemos en algo que o le ponemos más cacao o le quitamos menos cacao, le incorporamos tropiezos de chocolate, pero los 5, digamos, sabores tradicionales son los que se siguen vendiendo. Sí, en algo coinciden más de algunos que hemos hablado de postres, es que el chocolate es el rey. Todo claro, lo que le pongas, si le quitas chocolate, algún público tendrá, desde luego. Desde luego sí. Oye, y luego por otra parte, hablábamos acerca de ese turrón, porque ustedes también son maestros turroneros, por decirlo así, que también se vende, y no quería tampoco pasar por alto la horchata, que es otro de los grandes productos del verano. Sí, la verdad es que sí. La horchata, aunque parezca que no, como bebida es una de las bebidas más fabulosas que hay, sobre todo para deportistas. Y fijaros hasta dónde pensamos que es un producto que se le ha ido restando importancia o que ha ido perdiendo cuota de mercado. Y nosotros este año hemos intentado justamente pues darle la vuelta. Siempre decimos que somos heladeros artesanos, en nuestro caso desde 1942, y ahora en todos los medios y en toda la publicidad que hacemos le hemos cambiado. Y en vez de poner que somos heladeros artesanos, desde 1942 decimos que somos horchateros y heladeros artesanos desde 1942. No es cierto, porque la horchata en 1942 pues aún no se fabricaba, pero sí está claro que teniendo un producto donde la materia prima 100% de Alboraya, donde la tradición del saber hacer esa horchata la hemos experimentado generación tras generación, pues vamos a intentar pues transmitir y decir, no es una bebida más, no, es la bebida de las bebidas. La horchata. Claro, se trata de eso, ¿no? El tener uno de los productos más ricos y más refrescantes que tenemos en verano. Claro. De hecho, Marta, ¿tú eres más de helado? Tú eres más de helado, me da la Yo soy más de sensación. helado. Yo soy más de horchata, fíjate, es decir, yo mira que me pierde el helado, porque yo reconozco que a mí me pierde el helado. El mezclado con turrón, sin embargo, si ponemos el helado de turrón con un poquito de horchata, muy rico, ¿verdad, Javier? Pues muy rico. Mira, te cuento como anécdota. Este sábado paró llamémoslo cliente, un matrimonio de Madrid, aposta a tomarse una horchata en uno de nuestros establecimientos. Y posteriormente le degustamos y le dimos a probar el último turrón que hemos hecho, el turrón Delicias. Y pues son detalles que te dan a entender de que lo que fabricas y vendes, pues realmente, pues... No nos extraña lo mismo. No extraña. Yo de todos modos te diré que me hubiera llevado un poquito de horchata también, ¿eh? Sí, y tú te la llevas bien envasadita y la metes luego en el frigo y a disfrutar. Pues para este año hemos sacado un producto que es todo el tema de granizados, que va en monodosis, concentrada. Me encantan los granizados. Mira, a ver, la horchata soy menos cliente, pero de los organizados me encantan. Pues nada, gustosamente. Ahora mismo solamente están, porque el producto es nuevo en nuestros establecimientos, pero vamos a desarrollar ese tema, porque es un mundo que no lo habíamos tocado y vimos la posibilidad de que, bueno, pues una persona pues tiene que irse a un lugar con unos kilómetros, tenemos el factor de temperatura, y lo que sí hemos querido hacer es el producto natural, que lo hacemos sin echar anticonservantes, sin echar ningún producto que no sea natural, incluso hasta los colorantes de todos nuestros granizados son naturales, para que en monodosis una persona pueda hacérselo, esté donde esté, y que bueno, pues que no se eche de menos si te al gusta final ese producto. se marcha. Bueno, pues Marta, tú ya sabes que tienes los granizados, yo me quedo con la horchata, y Javier, tenemos que dejarlo aquí. Agradecerle de todos modos que haya estado con nosotros esta mañana y que sean muchos los que visiten ese museo que nos permite recorrer buena parte de la historia de uno de los sectores más tradicionales ahí, el de los helados. Muchísimas gracias, Javier. Pues nada, a vosotros por acordarse de nosotros, y a vuestra audiencia que
que pasen un buen día de verano. Que al final se trata de eso y que coman helado. Y que coman helado. Muchas gracias, un placer. Venga, a vosotros. Hasta pronto, 11:30 de la mañana. En camisa de 11 varas, Javier Mateo.